Queridos lectores de Solo Summers, ya el Che me apura. Estamos a punto de terminar este ciclo de charlas con café aquí en la fascinante Feria del Libro, la FIL Guadalajara. Como fascinante es leer a Pedro Ángel Palou, que es una de las voces más importantes de la literatura contemporánea, más cercano a la gente, más amigo, y que ha sentado un precedente de lo que es leer a México a través de toda tu obra, querido, que ha trascendido fronteras. Vives en otro lugar, pero sigues teniendo muy puesta la identidad mexicana y sobre todo el compromiso con tu literatura para seguir escribiendo. Y mi primera cosa es decirte bienvenido a Charlas con Café. Muchas gracias por pasar siempre por Fuimos este de los espacio. Primeros hace ¿verdad? 18 años. Ya nos hicimos un poco más viejos, oye. Un poco. Pero bueno, somos como Juan Gabriel. Pero eternos. Eternos. Amor eterno, querido. Pero esta generosidad tuya me parece muy importante porque fuiste parte y has sido parte de esta generación nueva de voces que tuvo a estos padrinos excepcionales como Fuentes y demás. Y elegir hacer 5 claves para leer Terra Nostra y volver a mirarlo desde otro lugar emocional tuyo, desde una madurez, pero sobre todo con la misión de que volvamos a él, no solo nosotros que ya tenemos algún referente, por supuesto, de Fuentes, sino estas nuevas generaciones. ¿Cómo te acercas a una obra magna como Terra Nostra? Y quiero que me cuentes por qué llegaste a esta decisión y a esta publicación. Pues son los 50 años de Terra Nostra y mi temor era que nos pasáramos otros 50 años como mexicanos sin leerla. Sí. Es una novela que ha sido muy influyente. Milán Kundera decía que era la novela latinoamericana del siglo XX más importante. Goran Petrovich, el escritor que estuvo aquí en la FIL, justamente decía que era su libro de cabecera, que era su libro que más lo había influido. Entonces, la influencia de Terra Nostra a los escritores europeos, gracias obviamente a la lectura de Kundera y a otras, contrasta con que en México nos hemos quedado con la idea de que es una obra maestra, es muy compleja, es inaccesible, y con la gracejada de Monsiváis de se necesita una beca para leer Terra Nostra, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero releer Terra Nostra con mucho cuidado y quiero escribir un libro como eran las Cliff Notes, un libro de claves, pero que no lo haga superficial, no simplifique el libro, porque es un libro muy complejo que intenta entender la complejidad de nuestra identidad, la identidad de la hispanidad en general. Entonces fui encontrando lo que yo pensaba que eran las claves para entrarle al libro, sin pensar que es una obra maestra, sino con el desparpajo de un niño de antes que desarmaba un reloj analógico para saber cómo funcionaba. Y lo dijiste muy bien, de jóvenes, mi primera lectura de Terra Nostra fue de un gran asombro, pero yo no tenía la capacidad para entender qué estaba haciendo técnicamente Fuentes. Totalmente. Una estructura en 3 grandes partes, el viejo mundo, el nuevo mundo y el otro mundo. Y ahora, leyendo 50 años después, resulta que el otro mundo es es un momento distópico de la novela, cuando no se hablaba todavía de distopía. Es una novela obviamente en esa parte apocalíptica, pero es una gran lectura que Fuentes hace de lo que va a pasar. En ese momento eran 25 años antes, la novela se publica en 75 y el final de la novela ocurre en el año 2000 en París, con una catástrofe ecológica producida por la máquina. Eso no sabes cómo me estremecí. Entonces o sea, dije, impresionante, ¿no? esa visión, esa anticipación me pareció brutal. O sea, solo los grandes genios logran esa capacidad predictiva. Exactamente. Y entonces lo podemos leer con una gran actualidad, en lugar de pensar, este es un libro que se escribió hace 50 años, no tiene nada que decirme. No, hombre, tiene que decirte todo. Es completamente vigente, te dice todo. Exacto. Pero además nos haces el favor, querido, de recordarnos tantas cosas del origen del boom latinoamericano, de las conversaciones que tenían estos grandes, Gabo, Cortázar, Fuentes, cómo se desmarca él, cómo vuelve, cómo está Paz en la jugada, quiénes son sus amigos, Kundera, cómo lo leen, cómo lo observan, cómo él inaugura esta tradición de alguna manera novelística que no existía. Cuéntanos un poquito de eso. Empieza a hablar que la novela puede decir las cosas que no se dicen de otra manera, habla de esta reinterpretación novedosa de la realidad, dice que la novela nace de la duda y su territorio es la ambigüedad. Ay, no, me hiciste fascinarme, o sea, de verdad, gracias. Muchas gracias, al contrario. Pero todo esto,
Pues es que Fuentes se da cuenta muy joven que no existe. Obviamente hay novelas mexicanas antes que él, algunas de ellas impresionantes, Al filo del agua, ¿no? De Yáñez, Los de abajo. Los de abajo. ¿Sabes que yo soy sobrina bisnieta de Mariano Azuela? De Mariano Azuela, mira. Yo con Alicia Azuela compartí, con su nieta Alicia, compartí un doctorado aquí en el Colegio de Michoacán. Anda, con don Luis González. Hay que decirle, sí, la tengo que ver. Sí, sí. Y de pronto Fuentes se da cuenta que si existen novelas, no existe una tradición novelística. Como Pessoa en el portugués se da cuenta que obviamente hay poetas portugueses, y está Camões, y está Boca del Infierno, pero no existe una tradición. Lo que Pessoa es un acto maniático, loco, y inventa todos estos heterónimos, estos otros poetas. Fuentes no. Fuentes escribe novela histórica, novela incluso sobre la independencia latinoamericana, la campaña, escribe novela de terror, escribe cuento fantástico, y se propone balsacianamente escribir este proyecto loquísimo que se llamaba La Edad del Tiempo, que es su comedia humana mexicana. Sí, sí. Entonces, cuando yo conozco a Fuentes, yo estoy terminando Zapata, que se la di en manuscrito. ¿Qué cuántos años tenías ahí? Pues fue en 2005. Híjole. Un jovenzuelo. Muy joven. Y llegué a su casa, nos presentaron. Ya había yo hablado con él por teléfono varias veces porque hablaba mucho con los jóvenes escritores, era muy generoso. Él te hablaba, que había leído cosas tuyas, había leído mi libro de Vox, Con la muerte en los puños. Entonces, con ese pretexto voy a verlo y claro, como él tenía este proyecto novelístico tan vasto, me dice, sí, una novela sobre Zapata. ¿Y qué Zapata? Me dice. Y claro, él tenía en su lista una que se llamaba Emiliano en Chinameca, por eso fui a verlo, porque tenía yo mucho miedo. Y le digo, todo Zapata. Ajá, cómo no. A ver, Zapata. jovencito. Yo solo voy a hablar de la muerte de Zapata. Y hizo una reseña muy bonita para la revista de Federico Reyes Heroles. Y la novela está dedicada a él y a Silvia, como este libro está dedicado a Silvia. Porque fue la novela que escribió cuando ellos empezaron a andar y luego cuando se fueron a vivir a París y luego ya en su matrimonio, ¿no? Entonces, para Silvia Lemus, esta novela es también pues una especie de talismán amoroso de la relación con Carlos, ¿no? Eso sí no me la sabía y qué lindo, querido, qué lindo. Y además todo este barroquismo, esta cosa tan compleja, esta novela tan anticipatoria, pero antes que eso, esto del viejo, el nuevo mundo y el universo hispánico, tan pertinente hoy, querido, en estas discusiones que tenemos de si la conquista, no la conquista, nuestra relación, bizantinas e inútiles, con la relación con nuestra hispanidad, con los españoles, quienes vinimos de aquí, quienes nos dejamos conquistar, etcétera, etcétera. Y sí da voz a este Felipe II, que tú lo dices muy bien ahí, que clausura esta vía heterodoxa, que mete casi que con calzador la religión y cambia para nosotros casi que para siempre como mexicanos en esta conquista, esa fe, esa cerrazón que nos da de alguna manera pertenecer a un solo culto y perdernos el mundo un poco, ¿no? O un mucho. Sí, y cerrarnos por completo, cerrar España al mundo y cerrar por lo tanto la hispanidad al mundo y a las nuevas ideas. Sí. Carlos era un erasmista absoluto, era un gran lector del libro de Erasmo y el Erasmismo de Marcel Batallón, que fue un libro muy influyente para esta novela. Pero claro, como él se pitorrea de todo, yo estaba escribiendo este libro y pensaba a Carlos Fuentes en su estudio en Washington, donde tenía una beca, estaba escribiendo allí, carcajeándose, ¿no? Divirtiéndose como enano, diciendo, Dios mío, ¿qué se me ocurrió? Porque en la novela Felipe II es también, nada más que nunca tiene el nombre, es también Carlos V. Exacto. Y está la rebelión de los comuneros. La Celestina termina siendo la Malinche. Que eso me parece una cosa. Unos juegos impresionantes. Y Fuentes decía, es que yo lo que yo quiero es romper la ilusión del sujeto literario y del personaje tradicional. Y de hecho, una de las primeras críticas negativas del libro, que fue un libro muy bien recibido, se ganó el Rómulo Gallegos el 77, en 77. ¿No? Sí. Y sin embargo es un libro muy premiado. Obviamente desde el principio se construyó el aura de la obra maestra, pero muy poco leído. Y en esta primera reseña justamente el reseñista dice, muy mal Carlos Fuentes, no entiende lo que es un personaje literario. No, pues el que no lo entiende es el que no entiende que está destruyendo al personaje literario, escribiendo una novela de trastocamiento de tiempos, de trastocamiento de identidades,
porque es la gran novela de la complejidad de la identidad. Él no quiere, lo dijiste tú muy bien, ¿no? Él no quiere una novela de la respuesta de la identidad, porque la novela nace de la duda. Lo que produce de conocimiento la novela, que Fuentes siempre insistió que la novela, no importa que no lo diga explícitamente, es novela de ideas. Exacto. Lo que produce la novela es un conocimiento a través de la incertidumbre, de la duda. No ofrece respuestas, ofrece nuevas preguntas. Y además desarticula para articular mitos, que ahí sí ya un poco me perdí, querido. Ahí sí me tienes que ayudar a interpretarlo, porque vivimos de los mitos fundacionales, nos convienen, porque nos exoneran de muchas cosas, de nuestra identidad no asumida, ¿no? Y de nuestra responsabilidad en el devenir histórico. Cuéntame un poco de esta también intención suya de hablar del mito o de que surjan. De hecho, toda la novelística de Fuentes está basada en una relectura del mito mexicano. Exacto. Pero siempre rompiéndolo. Él escribe un libro muy importante que luego incluso tiene una continuación que se llama Tiempo Mexicano. Y hay uno de los ensayos de Tiempo Mexicano se llama De Quetzalcóatl a Pepsicóatl, ¿no? Y es su gran lectura de las tradiciones, de las identidades. Fuentes habla, por ejemplo, por primera vez en una novela en América Latina, uno de los personajes, el personaje principal, que termina siendo 2-1 al final de la novela en el año 2000, es un personaje transgénero. Fíjate esta habla cosa del que cambio decíamos. Climático. Sí, de la tecnología. La tecnología rompe la mitología de que el mexicano es una unidad incontrovertible, fijable, iconológicamente incluso monolítica. A Fuentes le molestaban todas las ideas monolíticas de la vida, de la realidad, y rompe todo monolito. Por eso es que en la novela, por ejemplo, el viajero, nunca se dice que se llama Hernán Cortés, es el viajero. Es el viajero. Se encuentra con el nuevo mundo y imaginemos los quienes nos están viendo en estas charlas de café, que es un momento de gran pobreza en todos los sentidos, pobreza por la cerrazón de Felipe II, pobreza realmente material, hambre en España, y que quienes llegan al Nuevo Mundo se encuentran con esta exuberancia y obviamente la mitologizan. Como es tan exuberante, pues aquí seguro está el Dorado, aquí está la fuente de la juventud, Moctezuma tiene más oro del que tiene, ¿dónde lo escondió? Y Fuentes novelísticamente está todo el tiempo cuestionando esa identidad monolítica. No es gratuito que el personaje principal de la región más transparente se llame Isca Cienfuegos. Y Teódula, su madre, es una especie de matriarca, como la mamá grande, pero es una matriarca ya mestiza. Sí, claro. Isca Cienfuegos, no se llama Isca Popocatl, ¿no? O sea, exacto, ya está tiene un ahí nombre náhuatl. El origen del mestizaje. Y es Cienfuegos porque él piensa algo que insistió mucho: en México no hay tragedia, dice, solo hay afrenta, como está en el inicio de la región más transparente. Esas afrentas identitarias que nos hacen quienes somos son las que nutren a los personajes de la novela y le dan la fuerza a Terra Nostra. Oye, Terra Nostra también nos haces estas 5 claves para leerla, y me encanta que nos vas como acompañando, querido, a entender, pero también a desentender. O sea, un poco de lo mucho que me quedé de esta riqueza de texto maravilloso es, llega, como dices tú, ¿no? Con esa inocencia, llega sin expectativas, no tienes que ser un doctorado como lo eres tú para entender un poco esta intención, pero sí éntrale al juego, ¿no? También no te quieras explicar, que eso me pareció fascinante, ¿no? Si un personaje es este hoy y es aquel mañana, disfrútalo. Gózalo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ya para terminar, querido, por qué tenemos siempre este peso enorme de que nunca le llegamos a la literatura al nivel que queremos, y entonces no nos acercamos a los grandes porque creemos que no vamos a entender, que para qué nos sirve, y de repente alejarse de estas cosas maravillosas que son prodigios que tenemos en nuestra mano y que son parte de nuestra mexicanidad también? Y que tú has hecho un trabajo enorme por acercar a los lectores y a las lectoras mexicanas a los libros como fuente de vida, no como objetos para decorar la casa, ¿no? Exacto. Y de alguna manera las grandes obras siempre son irreverentes. ¿Por qué nos vamos a acercar a ellas con reverencia? Si la obra misma
es irreverente. ¿Cómo acercarse al Quijote? Yo lo digo al principio porque yo de joven leí un libro que me impactó mucho. Lo dices muy bien, que además me lo quiero leer. Es buenísimo y lo usé como profesor de prepa, que se llama El Quijote como juego, del gran novelista español Gonzalo Torrente Ballester. ¿Por qué no leer como juego Terra Nostra? ¿Quién nos va a calificar? A ver, querido. Exactamente. Y además hoy en día los lectores y las lectoras contemporáneas, los muchachos que leen, a diferencia de mi generación, leen libros muy gruesos. Entonces tampoco es que les vaya a impactar el tamaño de... Quien leyó Game of Thrones, quien leyó Juego de Tronos, pues ¿qué le va a impactar las 700 páginas de Carlos Fuentes? Solo a Carlos Monsiváis. Exacto. Ahora, ¿y por qué no le siguió? ¿Por qué no hay trilogía? ¿Por qué no hay por lo menos... Pero no, un joven esperaría la pentalogía de Terra Nostra y se leería las 2.500 páginas sin problema. Entonces, es que me fascina eso porque además, a ver, como ya todo es, la verdad, vacuo, inmediato, desechable, ¿de dónde te agarras si eres joven? Si todo vale lo mismo, nada vale nada. Exacto, ¿no? Y si no te explicas por qué estoy aquí, por qué se habla tanto de esto, incluso lo que oyes en las noticias, lo que ves en las redes, a ver qué tanto lío se traen entre España y México, que si conquistados, que si no, que si la hispanidad. Que si pedimos perdón o no. Sí, que sí, por favor, que díganle al rey que no sé qué. Le piden a un rey Borbón que pida perdón por otra monarquía que no era su familia, ni suya, ¿no? O sea, en una ignorancia profunda. Entonces, desarrollemos pensamiento crítico, volvámonos competentes intelectualmente, no se requiere de mucho, se requiere, creo yo, curiosidad y buena voluntad. Y ganas de divertirse. ¿Verdad que sí? Así es. Gracias por ponernos esto tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Gracias por rescatar lo mejor que tenemos, pero sobre todo por leerte a ti, que es un gozo total. Muchas gracias, Bienvenido Paulina. siempre a nuestras charlas Carlos, con porque café. Nos sigue 50 años después, nos sigue diciendo asombrando cosas. Y diciendo cosas. Honremos a Carlos Fuentes, a nuestros maestros, a los mejores que tenemos y a las letras. Estamos en la fiesta de la palabra, honremos a los libros, hablemos mucho entre nosotros, leamos a quien se tiene que leer y bienvenido siempre a nuestras charlas con café. Felicidades, querido. Gracias. Y un aplauso, por favor, que se sienta vivo, que estamos aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las y los lectores que todavía no se acaba. Nuestras charlas ya están a punto, pero van a estar en todas nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Síganlas, no se las pierdan, regalen estos libros maravillosos y recuerden que lean lo que lean, solo Sanborns.